La historia que vamos a contar hoy no es la historia de un padre perfecto. Es la historia de un padre real. Uno que amó intensamente, que luchó, que falló, pero que también dejó un legado de amor, fe y redención. Hoy, en este Día del Padre, nos preguntamos, ¿puede un hombre conforme al corazón de Dios fallar como padre? ¿Qué pasa cuando un padre ama, pero no corrige? ¿Y qué pasa cuando su historia no termina como esperábamos? Este episodio está dedicado a todos los padres reales, a los que ríen, se esfuerzan, se equivocan, y aún así siguen siendo una sombra del padre que no falla. Bienvenidos a Inside Nefesh Mind. Hoy presentamos el corazón de un padre puede destruir un reino, pero también puede levantar uno nuevo. ¿Cómo estás, Eric? Muy bien, ¿y tú, Roy? Bien. ¿Cómo estás tú, chiquilín? ¿Tú, Santi, cómo estás? Como sabes, este mes se celebra el Día del Padre. Así es. Y nosotros tenemos una buena historia que contar. Exactamente. Creo que esta historia podría ayudar a muchas personas porque muchas veces cuando vemos a alguien en la vida cotidiana, pues no siempre sabemos qué está viviendo esa persona o esa familia. Entonces puedes ver a tu amigo y lo ves contento y no sabes que está tal vez sufriendo, ¿no? O no sabes que está pasando por algo muy difícil. El corazón de un padre puede destruir un reino, pero también levantar uno nuevo. Okay. Suena feo porque pues destruir un reino suena difícil, pero a la vez en una familia es un reino. Y el papá es el rey y la mamá es la reina y nosotros los hijos somos los príncipes de ese reino, ¿no? Y muchas veces el papá puede llegar a destruir ese reino, pero a su vez, a través de Dios puede levantar uno nuevo y puede dejar un legado. Entonces la historia que vamos a contar no siempre tiene un final feliz y la historia que vamos a contar tiene cosas muy felices en la historia, ¿no? Entonces queremos contar un poco de esta historia. Nosotros tuvimos un papá increíble y la historia que vamos a contar es de un padre que no es perfecto, porque creo que en ninguna familia el papá es perfecto. Sí, no, definitivamente no. No, pues definitivamente en ninguna familia, o sea, nadie puede ser perfecto. En primer punto, yo creo que muchas veces podemos llegar a idealizar lo que es un padre perfecto, no sé, un papá que te haga reír, que te compre todo lo que tú quieras, que te consienta, que sea tu superhéroe, pero pues al final de cuentas somos humanos y los humanos fallamos y nadie puede ser perfecto, pero pues gracias a Dios y al acercarnos a Jesús podemos acercarnos a buscar esa perfección y aparte de buscar esa perfección, buscar el llevar una familia, bueno, nosotros que queremos ser papás, bueno, yo creo que tú también, pero al querer ser papás, pues Dios nos dejó en la Biblia pues, los mandamientos, todo lo que tenemos que seguir para guiar a nuestra familia, para guiar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pues nunca vamos a ser los papás perfectos, pero sí intentar obedecer a Dios para llevar a nuestra familia conforme a pues como Dios nos está mandando, que como vamos a contar, nuestro papá pues, al principio y durante la mayor parte de su vida nos guió y llevó a su familia y a sus hijos, pues por estos caminos que Dios manda en su palabra y pues es lo que nosotros mantenemos y por lo que queremos compartir esta historia, ¿no? De cómo llevar una familia y cómo mantener a tus hijos a través de pues, todo lo que Dios te deja en tu palabra y transmitirlo a la siguiente generación, que pues, en este caso somos nosotros. Este episodio está basado en un versículo: instruye al joven en su camino. Ajá. Los padres, al inicio, siempre son los que van a guiar a los hijos al camino que vayan a tomar. Sí. Y puede ser que ocurran cosas en el camino, o sea, pueden ser que ocurran pues cosas malas, pero por eso es muy importante instruir al joven en su camino. Y ahora vamos a hacer las siguientes preguntas. Dice, ¿qué pasa cuando un padre ama y nunca corrige? La otra pregunta es, ¿puede un hombre conforme al corazón de Dios fallar como padre? Y muchas veces los hijos queremos al padre perfecto y a la mamá perfecta. Y en ambos casos siempre estamos comparándonos. O sea, siempre vamos a compararnos con nuestros amigos, por ejemplo. Y entonces siempre vamos a ver, ay, es que el papá de mi amigo tal, le compró esto. O es así con su mamá, o es así y es súper bueno. Pero porque siempre la gente en el exterior o en un entorno social siempre demuestra lo mejor. Y entonces lo que siempre comparamos es lo mejor que tienen todas las personas. Sí. Y nosotros dejamos de ser unas personas que no son agradecidas.
porque empezamos a ver solamente lo malo que hay en nuestro hogar en lugar de agarrar las cosas buenas, ¿no? En lugar de decir, mi papá me dio esto, me dio un abrazo, tuvo esta atención en mi familia, y luego nada más estamos viendo los errores y empezamos a compararnos con los papás de nuestros amigos y queremos, ojalá fuera hijo de tal señor, ¿no? Y tenemos esta frustración. Cuando en la Biblia, ningún padre que esté escrito en la Biblia es perfecto. El único padre perfecto es Dios. Y entonces vamos a ver, entonces, ¿qué pasa cuando un hombre conforme al corazón de Dios falla? Y esa persona fue el rey David. Y el rey David para nosotros es como, ojalá mi papá fuera como el rey David, ¿no? El rey más poderoso de su época, una persona ungida por Dios. Cuando David fue un padre ausente, se alejó, y como lo vimos en episodios anteriores, David no hizo nada cuando debió haber hecho. Fue un padre muy pasivo en muchas ocasiones, y esto llegó a pasar de que violaron a su hija y él no hizo nada al respecto. También pues su hijo se volvió en contra de él, ¿no? Y él nunca tuvo ese valor de enfrentar a sus hijos y ese valor de guiarlos a través del camino de Dios. Digo, tenemos excepciones, ¿no? Como el rey Salomón, ¿no? A pesar de eso, David fue un papá que sí supo guiar a sus hijos, pero en muchas ocasiones de la vida decidió ser pasivo, y hubo consecuencias muy fuertes en el reino, consecuencias tan grandes de que tal cual se pudo haber destruido el reino que Dios le puso al rey David. Ahora que mencionas de un papá pasivo, como sabemos, en la vida cristiana no tienes que ser pasivo, o sea, y más nosotros como varones, pues estamos mandados a comportarnos varonilmente y a tomar acción. Y como dices, no hay papá perfecto, y un papá que no fue perfecto fue el sacerdote Elí. Y bueno, para los que no saben el contexto de la historia, era un sacerdote. El sacerdote tenía dos hijos que estaban a su cargo, servían en la iglesia, pero se empezaron a portar mal, se empezaron a acostar con mujeres, las llevaban al templo, cometían actos no correctos en el mismo lugar, robaban ofrendas. Elí se da cuenta y decide no tomar acción. O sea, no tomando una verdadera acción de corrección. Muchas veces yo lo he visto que como padres, o no sé, yo que tengo un perrito, ¿no? O sea, como que muchas veces se porta mal, y en vez de regañarlo, de castigarlo, de disciplinarlo, le ves su carita de bebé y dices, no, pues no le puedo hacer nada, ¿no? Sí. O sea, se equivocó y no tengo la fuerza para corregirlo. Pero a final de cuentas, el no tomar acción lleva a las consecuencias. O sea, no sé, puede ser en un animal de que rompe algo, no le dices nada, va a seguir haciendo destrozos, ¿no? Y aún peor yo creo que es 1000 veces más delicado con los hijos. Sí, y en esta ocasión, pues el que tuvo que tomar acción fue Dios, ¿no? Exacto. Y detuvo a los hijos de Elí de una forma muy fea, terminaron muriendo. Y esto es el equivalente a como si en la vida de familiar un papá sabe que sus hijos se están portando mal y no hace nada, y como si no le importara, como tal cual, como si ahora sí, como si fuera de cristal el hijo, y no le voy a decir nada a mi hijo, pobrecito, o si fuera un líder en una iglesia o incluso en una empresa, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, pues mi hijo es mi hijo, ¿no? No le voy a decir nada porque es el hijo del dueño de la empresa. Sí, y va a terminar destruyendo ese reino que es la empresa, o va a terminar destruyendo la iglesia, porque la gente se va a decepcionar tal vez, o va a decir, oye, pues ¿por qué están haciendo esto en el lugar que son las predicaciones, sí, ¿no? O sea, a ese nivel estaban los hijos de Elí. Y exacto, fue muy fuerte, y los hijos de David. Uh-huh. Al final fueron padres que terminaron destruyendo el reino. Pero Dios puede construir uno nuevo. Para ti, ¿quién fue mi papá y cómo describirías a mi papá en nuestras primeras etapas de nuestra infancia? Para los que no saben, mi hermano y yo nos llevamos 1 año de diferencia, 1 año 2 meses. Entonces, prácticamente vivimos exactamente las mismas etapas. Exactamente. Pues para mí, mi papá fue en las primeras etapas, como un rey. Ahora sí que como el rey David, que llegaba y en ocasiones especiales llenaba un cuarto de regalos para sus hijos. Tú sabes que nuestro papá lo dio todo por nosotros. Yo creo que eso sí es de lo que más me dejó marcado a mí, que era un hombre trabajador,
pero trabajador, y que todo lo que ganaba lo dedicaba para su familia, para que todos estuviéramos bien, para que mi mamá estuviera bien, tú y yo estuviéramos bien, que tuviéramos lo mejor, tal vez no lo que queríamos, pero más de lo que nosotros nos podíamos imaginar de querer, ¿no? Sí, recuerdo todas las navidades o cumpleaños, era mágico. Sí. Nosotros nunca creímos en Santa Claus, mi papá fue nuestro Santa Claus. Era muy padre de que había noches que no terminábamos de abrir los regalos, ¿no? Sí. Y de que abrías otro tras otro y no acabábamos y llegaba a pasar de que yo recuerdo de que durante el año, durante los meses siguientes de Navidad, llegábamos a encontrar regalos que mi papá escondía en la casa, ¿no? Sí. Y era bastante padre. Sí, aparte de verlo como un rey, también lo veía como un poeta. Y tú y yo sabemos y vemos que todavía mi mamá tiene guardados libros de poemas que le escribía, pues, dedicados a mi mamá. Era pues, una persona muy romántica con ella. Yo recuerdo que pues, en días normales llegaba con un ramo de flores, con un poema, la invitaba a cenar. Y pues igual, o sea, nos dejó muy marcado el cómo tratar a una mujer, en ser caballerosos, en ser dadivosos con la familia y con los amigos, ¿no? Uh-huh. También algo que me dejó muy marcado, el servir a los demás, no esperando nada a cambio. Y yo lo vi muchas veces, tanto en cómo recibía a las personas en nuestra casa y también profesionalmente. Pues nuestro papá, como sabes, fue abogado y pues 1000 veces yo lo vi ayudar a la gente que le marcaban, oye Roy, ayúdame, me acaba de pasar esto, estoy en un tema. Iba, lo resolvía y me acuerdo que mi mamá le preguntaba, ¿les cobraste? No les cobré, los ayudé, los saqué adelante, le resolví el problema y no, o sea, de corazón los estoy ayudando y no hay por qué cobrar. Uh-huh. Y en esas cosas siempre veía a mi papá como un superhéroe, porque siempre resolvía las cosas. Digo, obviamente no nos contaba a detalle todas las situaciones que un abogado puede llegar a trabajar uh-huh. Porque pues son cosas que a veces pues no puedes contarle a la gente, ¿no? Sí, o son cosas delicadas, cosas así. Pero yo recuerdo a mi papá, siempre lo veía como un superhéroe. O sea, recuerdo la ocasión que una vez secuestraron a una persona y mi papá terminó haciendo todo. Y esa misma noche, en la mañana, rescataron a la persona y sin dar nada a cambio, ¿no? O sea, negoció todo, ayudó, hizo todo, regresó a la casa como si nada, ¿no? Y yo siempre veía a mi papá como ese superhéroe, ¿no? O sea, siempre que alguien necesitaba ayuda, siempre buscaban a mi papá. Y era muy padre eso, porque te sentías como el hijo del superhéroe, ¿no? El hijo del superhéroe de la ciudad y todo el mundo sabía la identidad de ese superhéroe. Entonces, era muy padre todo eso. Mi papá siempre nos enseñó, entonces, a servir a otros, a respetar a una mujer, que es a mi mamá, a cuidar a los hijos, que somos nosotros, a ayudar a los papás, a sus papás, a mis abuelos, siempre estuvo dispuesto a ayudarlos. Fue una persona que nos ayudó a ser responsables con nuestras mascotas, nos dio demasiadas mascotas. Yo recuerdo que te compró un lagarto de la sabana y camaleones y animales súper extraños, y éramos la sensación siempre en el homeschool porque pues llevábamos de reporte a nuestras mascotas, ¿no? A nuestras mascotas exóticas o dinosaurios que llevábamos. O sea, ya vimos todo lo increíble que mi papá fue, ¿no? Nuestro superhéroe, cómo respetar a una mujer, cómo ser responsable con los hijos, cómo ser responsable con las mascotas, cómo estar dispuesto a ayudar a los demás, cómo cuidar a nuestros propios padres, mi papá siempre estar atento con nuestros abuelos, con sus suegros. Uh-huh. Mi papá, algo increíble que me encanta de mi papá es de que siempre fue el favorito de mi abuela, o sea, siempre fue el favorito de la suegra, ¿no? Sí, y hasta la fecha, y mi abuela sigue recordando a mi papá mucho y mi abuelo, ¿no? Y ahora te voy a hacer la siguiente pregunta, porque está enfocado lo de qué pasa que un hombre conforme al corazón de Dios falla. Uh-huh. O qué pasa cuando un hombre o la cabeza de la familia destruye ese reino, porque es lo que continúa, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando la historia que Dios originalmente escribió para un rey no termina como esperábamos? Uh-huh. Yo creo que lo increíble de Dios, del plan de Dios y lo que tiene para nuestras vidas es que nos dio libre albedrío. Y esto mismo lo podemos ver en la Biblia, en el rey David. Y yo sí quiero comparar a mi papá con el rey David, porque siento que tuvo pues, luchas similares y Dios le dio la misma oportunidad que le dio el rey David de redimirse, ¿no? Y podemos ver en la Biblia al rey David, en los salmos, diciéndole, Dios, renueva mi corazón, crea en mí un hombre nuevo, ¿no? Y yo vi lo mismo a mi papá, vi que empezó una vida increíble con nosotros, nos compartía del amor de Dios, así como el rey David empezaba a conquistar reinos y decía, Dios es todopoderoso, Dios es mi Dios, ¿no? Y me va a guiar y me va a sacar las victorias adelante. Y yo
Ujú. Lo increíble de mi papá fue que al principio de nuestras vidas y hasta su muerte, pues fue algo que inculcó en nosotros, ¿no? El confiar en Dios, en volver a Dios. Para los que no saben, nuestro papá en sus últimos años sufrió de alcoholismo y si lo comparamos, para él fue una batalla y tú y yo lo vimos pues, todos los días. Cómo él luchaba contra eso y decía, porque yo me despertaba temprano en las mañanas, lo veía orando y decía, Dios, ayúdame, no puedo, ayúdame con esta batalla porque no puedo ganar. Y lo veía igual que al rey David, así diciéndole, Dios, renueva mi corazón, yo quiero entregarte esto, pero no podía. Y fue una batalla que él no pudo ganar y pues que al final pues, Dios decidió, ahora sí que al aliviar esta batalla, pues quitándole la vida. Yo creo que sí estuvo dentro del plan de Dios todos los días regalarle esta oportunidad de renovar su corazón, de intentar en sus fuerzas y con la ayuda de Dios luchar esta batalla, pues que al final no pudo ganar, pero que Dios pues lo liberó. Específicamente ya es difícil querer verlo de esa perspectiva, ¿no? Porque después de que nuestro padre fallece, pues fue un golpe obviamente para ambos, para nuestra madre, para nuestra familia en general, porque fue de un día a otro, ¿no? Uh-huh. En la noche y de repente ya no, o sea, dejó de existir mi papá, ¿no? Y es muy difícil llegar a comprenderlo de que todo fue un plan de Dios perfecto para volver a construir ese reino que fue destruido. Entonces, por eso este episodio se llama así, porque al final nuestro reino de nuestro hogar llegó a su máximo, en su máximo esplendor. Después fue destruido a través de decisiones. Pues sí, el alcohol es un pecado que destruye. Y a pesar de que muchos jóvenes no quieran ver el alcohol como algo malo, resulta ser malo. Obviamente no es lo mismo simplemente probar, sino ya ser adicto a algo es muy difícil, ¿no? Y luego hacemos la comparación de que ¿qué hace más daño? ¿Una Coca-Cola o una cerveza? Sí, sí. Dice, no, o sea, te tomas una Coca-Cola y te estás destrozando todos los órganos y al final de cuentas no estás cuidando el templo de Dios. Te tomas una cerveza natural y tal vez no te pasa nada, pero después te confías y tomas otra y después tienes que tomar cosas más fuertes y cosas más fuertes porque te haces adicto. Y es lo mismo que con el refresco, ¿no? Ya no te satisface una lata de Coca al día, te tienes que comprar la de 2 litros. Ya no te satisface una cervecita, te tienes que tomar muchísimo más para llegar a tener ese efecto de tranquilidad y de estar relajado. Sí, sí. Y al final, pues está este cierre, ¿no? La redención de un padre imperfecto. Y al final mi papá fue redimido por Dios. Al final Dios lo rescató, Dios lo liberó de ese sufrimiento que estaba teniendo y al final también liberó a la familia de ese sufrimiento porque es un pecado que lamentablemente se comparte. Porque no es solo un pecado de que, tengo que... Puedes ocultar. Ajá, no lo puedes ocultar tan fácil. Es un pecado que tal vez sí es muy personal, pero es un pecado que te arrastra a más personas contigo. Porque Dios como padre nunca se equivoca. Su disciplina es amorosa y justa. Y esto nos lleva a que un padre no necesita ser perfecto para dejar una huella. Y si ustedes como papás están escuchando esto, pues no se estresen. O sea, todos los papás van a fallarle a los hijos y los hijos vamos a fallarle a los papás muchísimo. Sí, sí. O sea, los hijos siempre somos los más desastrosos siempre en las historias, ¿no? Y esto que mencionas de no frustrarte, yo lo veía mucho en mi papá. Pues gracias a Dios y gracias a él también, pues que a ti te inculcó la música, ¿no? Y te veía a ti tocar y eras el mejor en la clase de piano y agarrabas un instrumento, el cello, y en una semana eras el experto y la trompeta y la flauta y con 1000 instrumentos y te admiraba. Uh-huh. Y esa admiración de padre pues nos motivaba, pero yo veía que a él lo frustraba. Y igual conmigo, ¿no? Que me inculcó el ejercicio. Yo me acuerdo que yo cero ejercicio y él sí, y entonces me motivaba, me decía, vente, vamos a correr. Y me sacaba y me impulsaba y me echaba porras y era mi fan, ¿no? Uh-huh. Pero yo también veía que el ver a sus hijos perfectos, que él veía que nos seguíamos desarrollando, seguíamos creciendo, seguíamos pues creciendo las habilidades que él nos había inculcado, y el estar fallando él constantemente, yo veía que él se frustraba y decía, yo quiero ser como tú, o sea, quiero tocar el piano, quiero tocar 1000 instrumentos, quiero ser el mejor como tú y no puedo. Y me veía a mí y decía, pues es que si yo pudiera tener tu físico, si pudiera correr, si pudiera hacer lo que tú haces, o sea, yo quiero ser como tú. Y veía esa frustración de él de no poder ser perfecto y no poder vencer esto que de alguna forma lo separaba de nosotros. Pues lo padre es que ahorita estamos aquí, estamos platicando de él con amor, uh-huh. Que también yo creo que es
pues, lo fundamental que plantó en nosotros, el amor. Y el amor pues, no es algo que puedes comprar con todos los regalos que nos dio, con todo ese fanatismo que tenía hacia nosotros y esa admiración. El amor pues, es algo que pues, día a día se crece, ¿no? Y que nos enseñó a través de cómo amó a nuestra mamá, cómo nos amó a nosotros, cómo nos motivaba, cómo nos hacía crecer individualmente como hijos. Y el estar ahorita hablando con él con tanto amor y el poder decir que amamos a nuestro papá todos los 21 años que a mí me permitió tenerlo, yo creo que es lo fundamental y como dice la Biblia, ¿no? Que todo de lo más importante en la vida es el amor. Sí. Y de los frutos del Espíritu, el más importante es el amor. Y lo que me encanta a mí es que pues, mi papá nos dejó muy en claro qué es el amor y cómo aplicar el amor. Y sí, y justo a través de eso es como luego, a través de estas experiencias que Dios nos permite vivir, es cuando puedes llegar a entender su palabra. Por ejemplo, está el versículo de Filipenses 1:6. Ese versículo me acuerdo que nos aprendimos todo Filipenses, todo un pasaje, me acuerdo que en la escuela nos los aprendimos y versículo por versículo de memoria, ¿no? Y dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sí, sí. Y pues tú lo lees y dices, pues qué bonito está ese versículo, ¿no? Pero pues, ¿cuándo lo voy a aplicar en mi vida? Y ahorita lo estamos aplicando en la vida, o sea, Dios lo está aplicando en nuestra vida, ¿no? O sea, Dios empezó esta buena obra y a veces la forma de perfeccionar algo es a través del fuego. Y es como entiendes este versículo, o está otro versículo, ¿no? Efesios 6:4. Padres, no provoquen la ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina del Señor. O sea, un papá tampoco que sea súper estricto y que te discipline por todo tampoco es bueno. Y tampoco un papá que no haga nada. Y está después este versículo que a mí me gusta y me gustaría cerrar con este versículo, que es la restauración total. Ok, y se destruyó el reino y a través de lo que mi papá construyó, aún así, están los cimientos y todo lo que nos enseñó a conocer a Dios. Nuestro papá falló, pero también nos mostró a Jesús. Y eso es lo más importante que mi papá nos dejó. Sí, nos dio regalos, nos dio todo lo que pudo, falló. Tal vez se destruyó en una parte la familia y después Dios la empezó a reconstruir. Y está este versículo que me encanta mucho y dice que es Joel 2:25. Él restaurará los años que comió la langosta. En esta ocasión la langosta para nosotros fue el alcohol. Exacto. Esa adicción fue nuestra langosta y que se comió toda la cosecha y ahora Dios la está restaurando, ¿no? Dios está recuperando todo eso que se comió la langosta. Y esto es para alentar a otras personas, tanto jóvenes como adultos, a que logren comprender que nunca van a encontrar al papá perfecto, ¿no? O sea, como jamás vas a encontrar una iglesia perfecta donde hay humanos que fallan, tampoco vas a encontrar una familia perfecta donde hay más humanos que fallan. De que jamás vas a encontrar al papá perfecto. Tampoco te debes de estar comparando con los papás de tus amigos porque tú no sabes qué cosas están viviendo en sus familias, ¿no? Sí, sí. Y tú nada más quieres agarrar lo bueno de cada familia y construirías algo perfecto, ¿no? Y dice, entonces les queremos dejar estas siguientes preguntas a las personas que nos escuchan. Ajá. ¿Qué recuerdos tienes de tu padre que merecen ser rescatados? Incluso si no fue perfecto, nosotros ya dijimos varios ejemplos que merecen ser rescatados y de cosas que nos dejó nuestro padre y que permanecerán hasta nuestros nietos, ¿no? Y la otra pregunta es si has aprendido a perdonar el dolor. Yo lo he visto con nosotros, que hemos aprendido a perdonar ese dolor, ¿no? A perdonar eso que fue destruido y a ocuparlo para permitir que Dios vuelva a construir algo nuevo. Y la última pregunta es si puedes ver a Dios como un padre que no falla, aunque tu papá haya fallado. Y creo que esa respuesta ya se respondió sola, ¿no? Definitivamente vemos a Dios como ese papá que nunca falla. Y tal vez haya personas que no tengan ya papá como nosotros, o haya personas que nunca conocieron a su papá, o personas que su papá los abandonó, o personas de que tal vez ellos mismos abandonaron a su propio padre, ¿no? Porque pues cada quien crece en diferentes contextos. Sí. Pero lo importante es invitar a las personas a no desperdiciar ese tiempo, ¿no? Y a pesar de que, ok, pues tal vez tu papá le hizo esto a tu mamá, o tus papás se divorciaron, o tu papá pues agarró y se fue con la otra señora, o tu papá desapareció de plano. O sea, aprender a soltárselo a Dios y a perdonar es el primer paso. Y sé que suena súper difícil y lo entendemos nosotros. O sea, yo recuerdo que aprendí a amar a mi papá y de la nada falleció. Y fue muy fuerte para ambos.
Y es no desperdiciar el tiempo. O sea, el tiempo no lo tienes contado. Sí, sí. Cuánto tiempo, no sabes cuántos segundos más vas a vivir. Y el poder aprovechar ese tiempo para, pues, acercarte con tu papá, ¿no? Y sé, el Día del Padre solo es una vez al año, pero como tú le dijiste hoy a mi abuelo, ¿no? ¿Qué le dijiste? Le dije, no te pude ver el Día del Padre, pero tú eres un padre todo el día, ¿no? Todos los días. Ajá. Y pues felicidades. O sea, y como aquí dice mi hermano, pues yo creo que lo más importante es, como dije el Día de las Madres, aprender y decidir amar a nuestros papás. Porque, pues lo voy a repetir, pues no tenemos el tiempo contado, no sabemos si nos vamos a morir hoy, si el día de mañana, pero si decidimos amar a nuestros papás, si aprendemos a amar a nuestros papás, yo creo que nosotros somos un claro ejemplo de que, o sea, lo hemos visto mil veces, ¿no? De que mucha gente en nuestra situación deciden odiar a su papá y decir, pues es que prefiere el alcohol sobre nosotros, pues cuando tomaba, hacía luego ciertas cosas que pues, nos molestaban, ¿no? Y lo padre de nosotros es que decidimos olvidar todo eso y solo quedarnos con lo bueno. Y esos, ¿qué te gusta? 8 años de sufrimiento, yo los tengo... No lo recuerdo, solo recuerdo lo bueno, recuerdo de lo malo de esos 8 años, recuerdo lo bueno que hacía. Y eso solo se puede hacer si decides amar y perdonar. Sí. Que eso es algo que se hace todos los días, pero si quieres pues acercarte a ser perfecto o si quieres acercarte a obedecer a Dios, pues tienes que perdonar y aprender a amar todos los días. Sí. Que pues, es lo más importante. Así que si pues no tienen un papá perfecto, bienvenidos al club. Porque todo mundo tiene un papá imperfecto y todos vamos a ser padres imperfectos. Y el único padre perfecto siempre va a ser Dios. Y es justo eso, ¿no? La huella que dejó mi papá fue esa. Mi papá fue un padre imperfecto, pero dejó su sombra. Sí. Y su sombra reflejaba a Dios. Entonces, eso es muy importante y pues es de gran aprendizaje. Hola, yo soy Eric. Y yo soy Roy. Si les gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigos, con tus familiares. Feliz Día del Padre a todos los papás. Y si eres hijo, ama a tu papá, respétalo, hónralo, perdónalo y ámalo todos los días. Puedes escuchar más de nuestra música y contenido en insideroysmind.com. Somos Inside Nefesh's Mind, la vida creada por el aliento de Dios. En este viaje, la fe y la salvación nos guían hacia Jesús.